de que Hipólito Yrigoyen, con la incorporación en ese momento de la ley impuesta por Sáenz Peña, tomaba el comando del país. Presidente de los argentinos hace 100 años, Hipólito Yrigoyen. Y yo he buscado en mi memoria y en los recortes algún apellido relacionado al radicalismo. Y digo, Abel Arrece. Abelito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, bien, y muy contento de dialogar con vos, que sos una figura referente de la política en su momento y que seguís firme más allá del tiempo que transcurre. ¿Cómo ves este aniversario de 100 años de la aparición como presidente de un referente del radicalismo? Bueno, ese es un tronco. Hipólito Yrigoyen es tronco de una generación, inclusive de él, a partir de él y de Leandro N. Alem. Sí. Es decir, que el tío le da nacimiento al partido. Yo hoy no estoy en la Unión Cívica Radical, pero el MIR, de donde yo soy, también proviene de las historias de la Unión Cívica Radical, y principalmente Frondizi, nuestro hombre, fue un gran admirador de Yrigoyen, y bueno, Yrigoyen representa la democracia, la institucionalización, la lucha. Yrigoyen fue a la Revolución del Parque, siendo muy joven, estuvo en la Revolución del Parque junto a Lena, a Lisandro de la Torre, a todos, y bueno, generaron ahí un movimiento que lo bajaron a Juárez Celman, y se eligió Pellegrini, presidente de la República, sí, un hombre del conservadorismo, pero un hombre muy progresista. Y después hubo una lucha entre estos dos argentinos, Yrigoyen, por un lado, y Pellegrini, y estaban del otro lado estaban Pellegrini y Roca, sí. y de este lado estaba Yrigoyen, Alem, Aristóbulo del Valle, hasta que Alem funda la Unión Cívica Radical. Había hecho un arreglo con Mitre y se llamó Unión Cívica. Entonces después, como Mitre tuvo algunas negociaciones y demás, nació la Unión Cívica Radical. Yrigoyen conservó la intransigencia, es decir, que lo llamaban del poder para ver si lo podían suavizar, pero Yrigoyen fue inclaudicable, y así fue juntando poder hasta que hizo una revolución en 1905 con Alvear, que estaba de Alvear, estaba su mujer haciendo en el Colón, dando un festival, y él estaba mirando y salió con la levita y todo, y se apostó en Loma de Zamora. Hicieron una revolución que ganaron, pero como veían que no podía seguir, abandonaron la revolución, y fue esto como un ícono de lucha, ¿verdad? Sí. Y así siguió juntando hasta que al régimen lo acosó hasta que dieron las elecciones, es decir, por aquella ley de aquel hombre tan progresista como era Roque Sáenz Peña, dio la ley Sáenz Peña. Y por la ley Sáenz Peña del sufragio libre y universal, Sí. Yrigoyen llegó a la presidencia a la primera magistratura de la nación. Yrigoyen consolidó ahí un acople a la sociedad muy importante de los campesinos, de las clases más bajas,
y de los trabajadores, y a partir de eso ese conglomerado se introdujo en el complejo productivo argentino, y bueno, y tuvo así todo. Pues llegaron los anarquistas en aquel momento, y Irigoyen tuvo la Patagonia, el problema de la Patagonia, y tuvo también la Semana Trágica, pero después desencadenó en uno de los gobiernos más democráticos que tuvo el país, que fue el de Alvear. Nuevamente la gente le pide a Irigoyen, como somos nosotros los argentinos, era todo o nada, y Irigoyen tenía sus años ya en la segunda presidencia. Sí. Y bueno, y a partir de eso Irigoyen nacionaliza el petróleo, y entonces la nacionalización del petróleo provocó en los sectores del conservadorismo cierta hilaridad, y además llega la crisis mundial, que fue terrible, la de 1930. Sí, señor. Entonces, Irigoyen, ahí se prueba la grandeza y la nobleza de Irigoyen en beneficio de la dignidad argentina, porque él se lo meten es decir, fue a la cárcel, fue a la isla Martín García, tanto así que a la isla Martín García mucho tiempo la llamaron YPF, porque fueron Irigoyen, Perón y Frondizi. Cierto, sí. Bueno, a los tres estos presidentes los llevaron. Bueno, y Irigoyen termina, va preso, y va preso, y estando preso, los conservadores se creyeron que Irigoyen ya había pasado a la historia. Entonces se muere Irigoyen, y el pueblo argentino vio la congregación más grande hasta ese entonces, que fue el entierro de Hipólito Yrigoyen, un hombre que tenía 5 campos, que tenía y lo dio todo en beneficio de la lucha política, y salió sin nada en la calle Brasil. Ahí murió en la calle Brasil, porque lo habían largado, pero murió en la calle Brasil, y con los únicos elementos que tenía precariamente, o vivió toda la vida austeramente, como vivían los hombres grandes de toda época, ¿verdad? Y a mí, hoy que vos me hablás, sí, me viene a la memoria que hubo elecciones en el año 31, creyendo la euforia porque para hacerle la revolución de Irigoyen se juntaron los conservadores, los socialistas, inclusive Lisandro, hasta Lisandro le hizo hablaban de Irigoyen, que le venían que le leían el diario, bueno, en fin, una serie de cosas. Y entonces Uriburu después, como son ellos los dictadores, aprovecharon la euforia de la cosa para sacarlo y tomar el poder y declarar y hacer la década infame pero antes de esto dan elecciones libres, y robaron las elecciones los radicales. Sí, señor. Pueyrredón Guido fue el 5 de abril de 1931, y Pueyrredón Guido robaron la elección y no le entregaron. Y entonces Irigoyen, cuando murió, dijo Rodén Alvear, le dijo a los partidarios. Bueno, y después sigue en esos años,
en esos años, los muchachos jóvenes crean el movimiento de intransigencia y renovación. Los muchachos jóvenes son Frondizi, claro, sí, Balbín, la nueva camada, Allende, Luisito, no me acuerdo cómo se llama, Luis de Lepiane y Larralde. Esos 5 fundan el movimiento de intransigencia y renovación, y son las fuerzas irigoyenistas que luchan contra el alvearismo o los demás, pero los alvearistas, ¿no? Y bueno, forman ese conjunto y llegan a dar después el documento de Avellaneda, que al final el documento de Avellaneda se parecía mucho al estatismo de Perón y demás. Pero hablando de Irigoyen, podemos decir que es un ejemplo de probidad, es un ejemplo de honestidad, de lucha. El otro día le han hecho un homenaje a Irigoyen, Cristina Fernández de Kirchner y este muchacho radical, ¿cómo se llama? Bueno, ya su nombre ya se me ha olvidado, Moró. Ah, sí. Bueno, y es justamente todo lo distinto de lo que fue Irigoyen. Irigoyen representó la austeridad, Irigoyen no hablaba con nadie, era muy callado, jamás hablaba en un discurso, jamás. Muy cerrado. Lo que le gustaba era el diálogo con los argentinos. Él te hablaba con todos los argentinos. Irigoyen se fue recorriendo la patria y habló uno a uno con todos los argentinos. Y estas cuestiones de republicanismo que tenía Irigoyen y un hombre realmente probo, no tiene nada que ver ni con Cristina ni con este muchacho Moró. Y bueno, se le hizo un homenaje, se le puso la boina blanca. Pero es bueno de rescatar, y te agradezco muchísimo, porque ese acto en alguna medida desmerece a la democracia, una afrenta a la democracia. Abelito, en este momento, ¿hay algún político de características similares o cercanas a lo que era Irigoyen? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Hay algún político en este momento que se parezca en algo a lo que significaba Hipólito Yrigoyen? Bueno, era una figura media mesiánica, era una figura yo no conozco en la actualidad así una personalidad así como Irigoyen, que lo único que tenía un gran poder de convicción, era terrible. Una vez, hay una anécdota, una vez fueron a visitarlo una figura local prominente que recién aparecía, juntamente con Pancho Gortari, que fue diputado de Peguajó, sí, y Alvarado, que fue presidente de la lotería. Sí, don Manuel Alvarado. Don Manuel R. Alvarado. Así es. Y llevaron una figura nueva de Peguajó. Y entonces fueron y lo presentaban a este muchacho como
el joven de ellos, ¿no? Y entonces estaban conversando, estuvieron conversando, y entonces el joven se quería destacar. Y entonces le empieza a hablar de Irigoyen, mal de Alvear, como había la lucha, y Irigoyen era el capo, y entonces este chico le pareció oportuno inmiscuirse en la conversación, meterse ahí hablando de los defectos del alvearismo, que era retrógrado, conservador. Sí. Y entonces Alvear le dijo, ¿cuántos años tiene usted? Irigoyen. Sí, Irigoyen le dijo, ¿cuántos años tiene usted, joven? Y dice, bueno, yo tengo, no sé si 27 o 28 o 30, no sé cuánto. Entonces le dice, mire, dice, cuando usted andaba en pañales, Alvear estaba parapetado en la estación de Loma de Zamora para llevar adelante la revolución. Y Alvear fue uno de los grandes hombres que la Argentina algún día va a reconocer. Abelito. Y le voy a decir otra cosa. Piense usted que le gusta la política, que al rancho se lo hace de paja, se lo hace de tierra, y si hay que ponerle mierda, hay que ponerle mierda, pero hay que hacer el rancho. Ahí está. Abel, bueno, ha sido formidable tu exposición, realmente estupenda. Y yo te voy a decir una cosa. Sí. ¿Vos te acordás de esto? ¿De quién? Escuchame lo que te voy a decir. El Mono Bonet, Alessi, Los Camaratas, Uruzuna, Ramos y Abelito Rece. ¿Quiénes jugaban? ¿En dónde jugaban esos señores? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La con verdad canchas que repletas. sí, mirá, y a hacer un homenaje a todo eso, pero a uno en especial, que fue el tipo que le dio la magia y la sabiduría al básquetbol pehuajense, Alessi. que fue el Huevo. El Huevo. Un hombre humilde, pero lleno de talento, lleno de savia, un generoso, jamás, por ejemplo, ayer lo miraba a este pibe, al win izquierdo de la Argentina, y agarraba todas las pelotas, las quería patear él, las pateaba y venía y pateaba otra vez. Di María. Sí, y el huevo le daba la pelota a cualquiera y cualquiera hacía goles. Sí, Abelito, yo recuerdo esto porque lo viví en plenitud. No jugué al básquetbol por y ¿cómo no me voy a acordar de vos? Bueno. Y vos dirigís, vos estabas con los micrófonos allá con nosotros. ¿Qué te parece? Bueno. Un homenaje para aquellos que realmente llenaban las canchas de básquetbol de las instalaciones con Deportivo Argentino. Y cuando lo digo que hasta los bomberos tenían un equipo de básquetbol, todo. De acá se jugaba el básquet en todo, Calavera, San Martín, sí, señor. Olimpo, Progreso. En Paso 2 equipos. Todo. A ver, ha sido un emotivo, Bueno. no sé qué decirte, pero me lleno de satisfacción que te hayas prestado a esta nota. Bueno, y yo la verdad que es una satisfacción hablar con vos después de tantos años, y habremos llegado allá a las 6 de la mañana al bollo donde vos ayudabas a tu viejo. Sí, y ustedes venían del trabajo. Y nosotros íbamos de la fiesta. Bueno, un abrazo, Abel. Bueno. Chao, querido. Chao, hermano. De esta manera he dialogado con una persona a la cual aprecio mucho de verdad, pero que también nos señaló un historial estupendo al cumplirse los 100 años de la incorporación a la presidencia de la Nación de don Hipólito